no cambie esa actitud. Que nosotros nunca venga el cansancio que nos impida entrar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Hoy en estos últimos tiempos, hermano, el enemigo se está levantando en contra de las familias y específicamente en contra de las familias de la iglesia. Pero qué bueno que aquí hay un pueblo que hemos entendido que aunque con mayor fuerza se levante, nosotros le servimos a un Dios poderoso, que cuando nos humillamos delante de su presencia, Él nos dará la salida para cualquier circunstancia. Y hoy en este día, hermano, quiero decirle que es impresionante ver cómo se están moviendo las cosas alrededor del mundo. Y como iglesia tenemos que estar alerta para no dejar que esas artimañas que el enemigo está maquinando en estos últimos tiempos con una fuerza mayor entren a nuestros hogares. Tenemos que estar pendientes para que esas artimañas con las cuales el enemigo se está levantando en estos últimos tiempos no puedan entrar ni siquiera a la iglesia. Pero es importante que cada uno de nosotros hagamos conciencia de cómo estamos caminando delante de Dios y cómo le servimos a Dios. En estos últimos tiempos, nuestras familias tienen que ser cubiertas. Y quienes nos tenemos que levantar, hermano, somos los sacerdotes de la casa. Nos tenemos que levantar, como decía la profecía, con esa autoridad para pelear por lo que es nuestro, para pelear por lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos y encontrar delante de la presencia del Señor las estrategias que nos van a ayudar a proteger a nuestra familia. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero estamos viviendo también tiempos gloriosos, porque aquel que se humilla delante de la presencia de Dios experimentará su poder, experimentará su protección, experimentará su misericordia, que es nueva cada mañana. Y por eso nosotros, como iglesia de Cristo, que hemos conocido el poder de la adoración, que hemos conocido el poder de la revelación de la palabra, que hemos conocido el poder de la oración, sabemos que no estamos solos. Pero tenemos que seguir adelante, venciendo cualquier obstáculo que se presente, porque Dios ya nos ha dado la victoria. Porque en su palabra está establecido, hermano, que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. En su palabra está establecido, hermano, que cuando clamemos a Él, Él nos responderá. En su palabra está establecido, hermano, que el pueblo de Dios que se une como un solo pueblo empezará a experimentar las cosas grandes que Dios está por hacer para estos últimos tiempos. No es solamente que lo leamos en el Antiguo Testamento, cómo Dios se movía cuando el pueblo clamaba. No es solamente apreciar de lejos y experimentar de lejos por lo que leemos en las Escrituras, sino que hoy, hermano, estamos seguros que si nosotros como pueblo de Dios caminamos en unidad, caminamos en orden, el reino de Dios se va a manifestar a nuestro favor para lo que venga por delante. Y tenemos que estar seguros de que la victoria es nuestra, porque le servimos a un Dios poderoso, le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios que nos ha levantado con promesas y que su palabra nunca retorna atrás vacía. Como les decía, en estos momentos estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos donde se están levantando muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que lo que no se han dado cuenta los gobiernos, que lo que no se han dado cuenta las instituciones educacionales, que lo que no se han dado cuenta los psicólogos y los grupos de doctores y todas las instituciones que existen alrededor del mundo, que el objetivo del enemigo es la familia, porque ellos no tienen visión. Pero la iglesia de Cristo tenemos la visión para contrarrestar todos los ataques que puedan levantarse en contra del enemigo y en contra de nuestras familias. Y es importante que estemos alertas en estos últimos tiempos, porque Dios nos ha capacitado a nosotros, hermano, con armas poderosas, con armas que nos van a ayudar a contrarrestar todos los ataques que se levanten en contra de nuestras familias. Y es triste saber que aún hoy dentro de las iglesias, las familias están siendo objetivo y blanco del enemigo. Las familias se están desintegrando.
Los matrimonios se están separando, habiendo muchos divorcios. Los jóvenes ya no quieren saber nada de Dios, pero en este lugar nosotros hemos venido con la confianza y a clamar delante de Dios que en este lugar los jóvenes, los matrimonios y esta iglesia no va a ser sacudida, porque aquí hay un pueblo que sabemos cómo adorar a Dios, porque aquí hay un pueblo, hermano, que sabemos cómo entrar a la presencia de Dios, y eso es lo que tenemos que mantener. ¿Sabe por qué? Porque donde hay adoración, la presencia de Dios se manifiesta. Donde el reino de Dios llega, empieza a haber un orden, empieza a haber una estructura que viene directamente del diseño del reino de los cielos a establecerse en nuestras vidas. Y Dios empieza a crear conciencia en nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestros líderes, en nuestras autoridades espirituales, y empieza a darles sabiduría por causa de nuestra humillación, por causa de nuestra adoración, por causa de nuestras ofrendas. Pero tenemos que estar alerta en todo momento para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. En estos días, el diseño que Dios estableció desde la eternidad para las familias se está perdiendo. Y es un diseño precioso por el cual, imagínense cómo Dios empieza en medio de la eternidad, abre un espacio de tiempo y empieza a crear un sinnúmero de cosas. Empieza a crear las galaxias, los mares, las aves, los peces y todo lo que hemos conocido hasta el día de hoy. Y Dios se toma el tiempo, después de haber creado todas esas cosas, para diseñar una creación suprema, en la cual sobre lo que Él crearía pondría su imagen y le daría muchas cosas que eran de Él. Cuando Dios viene y dice la palabra de Dios que toma del polvo y empieza a formar un hombre, y dice que lo toma y sopla en su nariz aliento de vida. Ahí es donde vemos que empieza el diseño de Dios para la familia. El diseño de la familia no es un invento del hombre. El diseño de la familia no es algo que surgió en los últimos tiempos. El diseño de la familia viene directamente desde el corazón de Dios, y por lo tanto nosotros como jefes y como mujeres de Dios, como hombres de Dios, tenemos que cuidar ese diseño por el cual hemos sido creados. Nuestro diseño no le pertenece al mundo. Nuestro diseño no le pertenece a los gobiernos. Nuestro diseño no le pertenece a ninguna institución. Por eso es que nadie se puede levantar en contra de nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer, cuando nosotros hemos entendido por la palabra de Dios cuál es el diseño que hay en nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa, ni nuestra familia tampoco es cualquier cosa. Por eso, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que levantarnos firmemente en oración y en búsqueda delante de la presencia del Señor, para que nuestras generaciones no sean corrompidas, para que nuestras generaciones no sean contaminadas, para que nuestras generaciones no sean llevadas por estos tipos de corrientes y filosofías que están surgiendo en estos últimos tiempos, que están arrastrando a la juventud al borde de la destrucción y del caos, creando falta de identidad en medio de la sociedad. Hoy en día, tanto hombres y mujeres como jóvenes y niños ya no saben cuál es su identidad. Ya no conocen el propósito por el cual ellos están en esta tierra. Pero es nuestro trabajo nosotros como iglesia de Cristo cuidar este diseño que Dios ha implantado en nosotros. El reino de las tinieblas se está levantando de muchas formas para desviarnos del propósito de Dios y para impedir que el diseño de Dios se manifieste en nosotros.
Y es importante, hermano, que entendamos que el enemigo en estos últimos tiempos está usando muchas artimañas para tratar de borrar el diseño de Dios en nuestras familias. Si usted se da cuenta cómo están las cosas allá afuera, y usted puede percibir que al mirar a las familias de hoy en día alrededor de nosotros, ya no hay un diseño en ellas. Están destruidas, están desunidas, están destrozadas. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha levantado en estos últimos tiempos, específicamente atacando a la familia con muchas artimañas. Y una de esas artimañas que él usa en estos últimos tiempos es la mentira. Y está usando al mismo hombre para corromper los diseños de Dios en nosotros. Hoy en día, a través de la mentira, el enemigo está engañando a los mismos hombres para crear filosofías, para crear programas, para crear un sinnúmero de circunstancias que invaden a la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las pantallas de las películas, a través de Hollywood y a través de muchos medios de comunicación, para bombardear a esta generación e impedir que esta generación cumpla el diseño de Dios, impedir que esta generación cumpla el propósito de Dios. Y es muy importante, hermano, que tengamos en cuenta las artimañas que el enemigo usa en estos últimos tiempos, porque él está distorsionando la imagen de Dios en la vida del hombre. Y así como usted ve en la pantalla, así está esta generación, sin identidad, con una imagen distorsionada, una imagen que ha sido corrompida por causa de la mentira del enemigo. Así como engañó a Adán y a Eva, cuando Dios vino, tomó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él, y dice la palabra de Dios que después de Dios haber observado toda la creación, después de Dios haber aprobado todas las cosas que eran buenas, había una cosa que no estaba completa. Y él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea. Es ahí la importancia, hermano, de nosotros como cabeza de hogar, entender lo importante que es tener una mujer al lado de nosotros. Y por eso nos tenemos que levantar con la fuerza y con la sabiduría de Dios para orar por nuestras esposas todos los días. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos orar por nuestras esposas en estos últimos tiempos es por sabiduría. Porque la palabra de Dios dice que una mujer sabia edifica su casa. Y yo creo que nosotros no queremos tener casas destruidas. Yo creo que nosotros no queremos tener hogares destruidos. Cuando nosotros como hombres de Dios entendamos ese principio, cuando nosotros como sacerdotes de Dios entendamos que nosotros hemos sido capacitados con autoridad para regir, para gobernar, para tener dominio en nuestro hogar, entonces nosotros empezaremos a manifestar el diseño de Dios a nuestras vidas y en nuestra familia, y especialmente en nuestra esposa. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros permitimos que la imagen y el diseño de Dios se manifieste a través de nosotros, el reino de Dios va a empezar a llegar a nuestra casa. El reino de Dios se va a empezar a establecer en nuestros hijos. El reino de Dios se va a empezar a establecer en nuestras finanzas, y en todo lo que poseemos la bendición de Dios se va a manifestar. Pero es importante que hoy más que nunca, como hombres de Dios, nos levantemos a tomar conciencia. Y dejemos un poco el control, dejemos un poco el fútbol, y dejemos un poco las cosas que cuando las ponemos en la balanza de Dios no tienen peso,
Cuando nosotros entendamos estas circunstancias y estas situaciones, que hay cosas que nos distraen y que no hay tiempo para perder en estos últimos tiempos, que como hombres de Dios nosotros somos los responsables de levantarnos por nuestro hogar y de orar por nuestras esposas y por nuestros hijos, para que el diseño de Dios se manifieste en nuestras familias y la imagen de Dios se siga manifestando más y más, y que podamos ir como familias de gloria en gloria, que podamos ir como matrimonios de gloria en gloria, que podamos ir como iglesia de gloria en gloria, que podamos ir como servidores de esta casa de gloria en gloria, hasta que la imagen de Dios se manifieste en toda su plenitud de nuestras vidas. Es importante que entendamos esos principios. Que hoy el enemigo está usando un sinnúmero de engaños, de distracciones, para mantenernos ocupados y afanados, y para que perdamos la visión de lo que es primordial, para que perdamos la visión de lo que es importante. Y es ahí donde tenemos que despertar. Es ahí donde le tenemos que pedir a Dios sabiduría, para que nos dé nuevas estrategias, para que cuando entremos en la presencia de Dios en oración, le digamos al Señor: Señor, revélame los secretos de tu reino. Yo quiero que en mi casa se manifieste el poder de Dios. Yo no quiero tener una casa llena de discusiones. Yo no quiero tener una casa llena de deudas. Yo no quiero tener una casa llena de familiares enfermos. Yo quiero que tu reino se establezca en mi casa y en mi lugar. Pero esto va a suceder cuando nosotros entendamos nuestro llamado, cuando nosotros entendamos lo que nos ha sido asignado por medio de la imagen de Dios que ha sido implantada en nosotros. La palabra de Dios dice que Dios nos creó con atributos específicos. Como le decía, la mentira es una de las artimañas del enemigo de estos últimos tiempos, que ha sido todo el tiempo, pero en estos tiempos se están desarrollando estrategias del mismo infierno que vienen con todas las huestes de las tinieblas, de la oscuridad, para tratar de distorsionar lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Y así como engañó a Adán y a Eva con una mentira, así se sigue manifestando hoy en día a través de la mentira, por medio de verdades que son mentiras. Dice aquí Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5, que Dios les dijo: pero del fruto del árbol, Eva hablando, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí comienza una batalla. Aquí comienza una distorsión de la imagen de Dios por causa de una mentira que fue escuchada por parte de Adán y Eva. Son cosas sencillas en las que a veces el enemigo le podemos abrir las puertas de nuestros hogares o nuestras vidas para que él comience a hacer estragos y empiece a borrar y a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Por eso es importante, hermano, que velemos y que cuidemos la salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor, porque es una salvación tan grande que no tiene precio. Es importante, hermano, que nosotros caminemos apegados a la verdad, que nosotros caminemos apegados a la revelación de Dios, y que cada que vengamos a la casa de Dios, nuestro propósito sea entrar en la revelación de Dios y no salir como entramos. Porque en esta casa estamos seguros de que hay revelación de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos el esfuerzo por llevarnos todo lo que nuestro apóstol ha preparado para nuestros hogares y ponerlo en práctica? Que no vengamos a la casa de Dios solamente con ese compromiso de venir todos los domingos o todos los viernes, sino que podamos entender
la responsabilidad y el peso que nosotros tenemos como hijos de Dios, y que cuando vengamos a este lugar aprovechemos al máximo lo que Dios está derramando en este lugar. Que aprovechemos al máximo el servicio de nuestros hermanos que con tanto esmero llegan cansados del trabajo y vienen aquí a limpiar la casa de Dios, vienen a esforzarse para dar un servicio, para que nosotros disfrutemos de un ambiente placentero para adorar a Dios. Que no lo tomemos en vano, hermano, todo lo que Dios está manifestando en estos últimos tiempos en este lugar, porque es importante que nosotros hagamos conciencia, hermano, que Dios ha preparado este lugar para que nosotros seamos edificados, para que nuestras familias sean restauradas, para que nosotros salgamos de esa esclavitud en la que estábamos en el mundo y vayamos a un nivel mayor en la presencia de Dios. Que no seamos engañados por el enemigo como Adán y Eva, que se dejaron engañar por unas palabras astutas, que ellos no le pusieron el cuidado para recordar todo lo que Dios les había hablado, para entender todo lo que Dios les había asignado, y en un momento dejar que el enemigo entrara a traer una distorsión en la imagen que Dios había implantado en ellos. La mentira es una de las cosas que se manifiesta en estos últimos tiempos con una fuerza mayor. Si vemos todos los medios, todas las cosas que nos rodean están llenas de mentira. Cuando vemos en la televisión y nos presentan un alimento que muy delicioso, que nos va a nutrir, que nos va a hacer bajar de peso, y todos se están llenando de mentiras. En las escuelas se están levantando con filosofías erróneas, con filosofías falsas que están creando en esta sociedad y en esta juventud y en esta generación fortalezas mentales que los llevan a caer en ciclos de esclavitud, en los cuales provocan que ellos pierdan el temor de Dios y pierdan la sensibilidad de conocer quién es Dios. Y todo eso se está moviendo en los gobiernos, la política. Ya no hay un lugar para donde voltear, pero nosotros como hijos de Dios sabemos, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Y como decía David también, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es importante que no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino que nos humillemos cada día delante de la presencia de Dios. Y aunque tengamos recursos y tengamos la posibilidad de hacer muchas cosas, siempre busquemos el rostro de Dios para hacer lo que tengamos que hacer. Una de las cosas que me gustaba de David al declarar ese salmo, él cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe por qué él declara esa palabra? Porque él era un guerrero que sabía pelear en el monte mejor que en el llano. Y cuando él estaba en el monte, la confianza de él aumentaba y sabía que él estaba capacitado para pelear cualquier batalla. Pero llegó un momento de su vida que tuvo que entender que ni los montes, que ni en el llano, que ni sus estrategias, que ni las habilidades que él tenía le servían para que fuera librado de la mano del enemigo. Y cuando se encontró en una circunstancia donde sus recursos, donde sus habilidades, donde su conocimiento ya no servía, David tuvo que reconocer que su socorro no venía de los montes, que su socorro no venía de sus habilidades, que su socorro venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese es el corazón que debemos tener siempre, en todo momento. Quizás en medio de nosotros hay familias de buena posición, con buenos trabajos, con buenas entradas, y gracias a Dios por eso, y le damos gloria a Dios, que los siga bendiciendo, que siga prosperando esta familia, que siga prosperando esta iglesia con mejores trabajos, con buenas escuelas para nuestros hijos, con buenas posiciones en los trabajos donde estamos. Pero que nunca nos olvidemos que nuestro socorro viene de Jehová. Que nunca dejemos que las circunstancias o nuestros mismos recursos o las cosas que por las cuales Dios nos ha bendecido sean un obstáculo, sean un estorbo, o se conviertan en una mentira, para que el enemigo entre y empiece a traer un letargo espiritual, para que empiece a traer una desunidad en nuestras familias por causa del afán, para que empiece a traer un adormecimiento y una insensibilidad de nuestras vidas, para no buscar más el rostro de Dios. Es muy importante que entendamos esos principios para que seamos
hombres y mujeres de Dios victoriosos en todo momento. Sabe que lo que nos va a dar el éxito en nuestra vida dependiendo el nivel de oración y dependiendo el nivel de búsqueda y de adoración de lo profundo de nuestro corazón hacia Dios. Así será el nivel de éxito que nosotros tengamos en todas las áreas de nuestra vida, como cabezas de hogar, como esposos, como esposas, como miembros de una sociedad, como miembros de una familia, como miembros de una iglesia. El nivel de oración que determine en nuestras vidas hasta qué nivel vamos a llegar es el nivel que vamos a experimentar en todas las áreas que nos rodean, en nuestros trabajos, en nuestra economía, en nuestros hogares. Por eso es importante que todos los días nos humillemos delante de la presencia del Señor en oración, en adoración y en búsqueda. Que no esperemos solamente venir los domingos a este lugar, sino que nuestra casa se convierta en un portal del cielo donde la presencia de Dios descienda y donde el Señor reciba adoración de parte de nosotros. Es importante que como cabezas de hogar en estos últimos tiempos nos levantemos con estrategias dentro de nuestros hogares y empecemos a crear una atmósfera en nuestros hogares donde la presencia de Dios se pueda manifestar. ¿Sabe por qué? Porque donde hay orden, el reino de Dios se manifiesta. Si no hay orden, el reino de Dios no se puede manifestar. Y solamente se necesita de una persona que le crea a Dios para que empiecen a cambiar las cosas, para que empiecen a cambiar la atmósfera en los hogares, en los trabajos, en donde quiera que vayamos. Si hay una circunstancia difícil, tenemos que entender que nosotros hemos sido capacitados con autoridad y que tenemos promesas encima de nosotros para manifestarlas en el nombre de Jesús y traer la atmósfera de Dios donde quiera que vayamos y especialmente en nuestros hogares. Que nos podamos levantar, no sé, en la madrugada o en la mañana a ungir a nuestros hijos. Le voy a dar un testimonio corto por la razón por la que yo estoy aquí. Cuando yo cumplí 13 años, yo no quería saber nada de Dios, porque cuando yo me traté de acercar a la iglesia, uno de los encargados de los jóvenes me hirió tanto, me despreció y me humilló, y yo dije, yo no quiero saber nada de Dios. Y mi mamá me decía, mi hijo, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir. Y yo buscaba mil excusas para no ir, me hacía el dormido, me hacía el enfermo, y llegó un momento que mi mamá me dejó tranquilo, ya no me exigía ir a la iglesia. Y en esa etapa de tiempo de los 13 a los 15 años, yo empecé a experimentar un sinnúmero de cosas fuera de los caminos del Señor, y yo me alejé de los caminos del Señor. Pero había una madre orando por mí. Y yo me recuerdo que cuando yo llegaba a la casa en la madrugada, porque yo me gustaba llegar muy noche a la casa, yo llegaba de madrugada y me metía a dormir. Y a veces mi mamá pensaba que yo estaba durmiendo y ella se levantaba a las 3 de la mañana y agarraba un aceite que ella tenía y se iba a mi cuarto y ella me ponía en la frente ese aceite, y en ese momento yo no entendía por qué ella hacía eso, pero ahora lo entiendo. Pero ella se levantaba y decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que aunque mi hijo no quiere ir a tu casa, yo lo declaro un siervo tuyo, yo declaro que te servirá, yo declaro que buscará tu rostro, yo declaro que tendrá un encuentro contigo. Y en ese momento yo no entendía esas palabras y yo me hacía el dormido, pero escuchaba lo que mi mamá estaba diciendo, pero al momento no lo asimilaba. Pero mientras fue pasando el tiempo, en el transcurso de las semanas, el transcurso de los meses y el transcurso de los años, yo seguía caminando fuera de los caminos del Señor. Pero yo, cuando me juntaba con mis amigos e íbamos a las fiestas o íbamos a lugares donde habíamos que reunirnos y llevaban cervezas y llevaban marihuana, llevaban todas estas cosas, cuando ellos me traían una cerveza y me la ponían en la mesa, o cuando me traían un cigarro, yo me temblaban las manos y yo no sabía qué era, pero yo no podía tocar esa cerveza, yo no podía tocar ese cigarro. Por mis palabras no podía salir palabras malas como ellos, y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero era el poder de Dios que había escuchado la oración de mi madre, que estaba sobre mí cubriéndome, que estaba sobre mí trayendo una promesa que por fe ella había creído. Y entonces a mí me gustaba mucho la música de Juan Gabriel y todas esas músicas románticas. Yo no sé por qué a esa edad me gustaba tanto. Entonces mi papá tenía un librero grande así, y entonces
ahí tenía todos sus cassettes porque mi papá era inconverso, hasta hace unos años empezó a servirle al Señor. Y tenía un aparato así grandote y tenía de esos cassettes de plástico de los de antes. Y yo entonces empecé a buscar en la librería de los cassettes y decía Juan Gabriel, agarré y lo saqué y lo puse. Pero no me iba a llevar la sorpresa de que mi mamá encima de ese cassette había grabado una predicación de Marino. Y cuando yo voy a poner el cassette de Juan Gabriel y yo preparo mi agua para mapear la casa y para recoger ahí, porque esa era mi tarea que me dejaban los días martes. Y yo me quedaba solo en la casa y yo dije, ahorita voy a escuchar música a todo volumen y voy a sacarle el cassette de Juan Gabriel, y preparé mi agua y estaba listo ya para mapear. Y cuando le pongo play a la grabadora, empieza a salir la canción de Marino que decía: Cristo vino y su pueblo se llevó. Pero entonces yo empecé a escuchar esa canción con atención, pero yo no sé lo que pasó, pero en este momento yo sentí un fuego que venía desde la pies a la cabeza. Y de momento, cuando yo sentí, estaba con el mapo así todo temblando, hasta que caí de rodillas. Y yo no sabía por qué, pero yo empecé a decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de mi mala vida. Ya no quiero servirle al mundo, yo quiero servirte a ti. Y hoy hago un compromiso contigo. No lo hizo un predicador, no lo hizo una persona, nadie me invitó. Fue la oración de mi madre que activó algo en la atmósfera de los cielos para que el Señor se revelara a mi vida de una manera genuina. Y aquí estoy hoy en día convencido. Cuando a mí me preguntan por qué eres cristiano, porque tus papás te lo inculcaron, yo le digo no, porque yo tuve un encuentro con la presencia de Dios genuino y sobrenatural, y yo sé que es real. A mí nadie me engañó, a mí nadie me forzó. Fue la oración de mi madre que activó el poder de Dios para traer convicción a mi corazón y buscarlo con todo mi ser. Y de ahí en adelante yo no quería ir a la iglesia. Llevaba 3 años sin ir a la iglesia. Y cuando mi mamá llega, eso pasó un martes, y cuando mi mamá llega el jueves y ve mi mamá que me estoy bañando a las 6 de la tarde, y ella se queda viendo y me dice: ¿para dónde vas? Y le digo: para la iglesia. Y ella se quedó así sorprendida, porque ni ella ese día iba a ir a la iglesia. Y yo agarré y le dije a mi papá: présteme unos pesos para tomar el bus e irme a la iglesia. Pero agarré una Biblia que estaba ahí media rota y la puse así, porque todavía me daba vergüenza llegar a la iglesia. Entonces me bajé 2 paradas antes de la iglesia para que no supieran los del bus que yo me había bajado en la iglesia, y iba con mi Biblia escondida acá. Pero llegué a la iglesia ese día. Y entonces el pastor estaba predicando un mensaje de evangelismo. Y cuando acabó el mensaje, yo empecé a llorar otra vez ahí como atrás de las bancas, y empecé a llorar, y yo no entendía lo que pasaba. Y entonces el pastor hace el llamado y dice: ¿quién quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador? Y yo desde atrás, no pasé al frente, pero desde atrás yo no sé lo que pasó el martes, pero otra vez yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y entonces el domingo volví a ir a la iglesia y volví a hacer lo mismo. Me bajé 2 paradas antes, llevaba la Biblia adentro, y cuando estaba en el culto estaba una alabanza tan gloriosa y tan poderosa. Por eso es importante, hermano, que cuando venimos a la casa de Dios vengamos con una actitud, con un hambre, con un deseo de experimentar. Es verdad que a veces el trabajo, las circunstancias, los afanes nos agotan y nos cansan, pero nos tenemos que sobreponer sobre todas estas cosas. Y cuando entremos por las puertas de la casa de Dios, entremos con acción de gracias, entremos por sus atrios con alabanzas, bendiciendo su nombre. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted va a empezar a experimentar una restauración en sus fuerzas. Ahí usted va a empezar a experimentar una fuerza y una actitud para que venga con todo su corazón a adorar a Dios. Entonces llegó el domingo y yo no sabía lo que estaba pasando. Yo empecé a llorar, empecé a temblar, y empecé a escuchar una voz que me dijo: abre una casa un culto en tu casa, en el hogar. Pero yo no sabía, nadie me había enseñado. Yo escuché esa voz y entonces me salí, porque yo pensé que yo estaba loco. Y enfrente de la iglesia había un parque, y me puse a llorar ahí. Y cuando yo empecé a voltear al edificio, veía que el edificio se hacía más grande y más grande y más grande. Yo me limpiaba los ojos, y la iglesia, la nave de la iglesia, el edificio de la iglesia se hacía grande y se extendía y se extendía, y yo no sabía lo que estaba pasando. Pero entonces cuando ya yo empecé a experimentar esa visión, yo no sabía que era una visión, pero
Después lo entendí y yo bajé. Cuando acabó el servicio busqué a varios hermanos que vivían cerca de mi casa y le dije: el miércoles va a haber una reunión en mi casa, si quieren venir vengan, porque vamos a adorar a Dios y vamos a cantar 2 cantos y vamos a leer la Biblia. No sabemos lo que vamos a hacer, pero vengan. Y yo me fui a la panadería y compré un poco de pan y hicimos un arroz con leche, y vinieron los hermanos y trajeron invitados, y el primer culto en la casa de Dios se reunieron 30 personas. El poder de Dios cayó, el Espíritu Santo de Dios se manifestó y los niños empezaron a tener visiones, pero hasta ese momento yo no sabía qué estaba pasando. Y continuamos todos los miércoles en obediencia al Señor. Y después venía otro hermano por allá y decía: hermano, yo quiero abrir un culto en mi casa también. Pues vamos para allá. Y empezamos hasta que teníamos ya 8 hogares activos, abriendo y evangelizando en las calles y poniendo películas con unas pantallas blancas. Pero yo no sabía lo que estaba pasando, hasta que un día el pastor me llama y me dice: me he enterado que tú estás haciendo cultos en las casas. Wow, le dije: ¿estoy haciendo algo malo? Me dice: no, es algo bueno, pero yo te quiero apoyar. Yo quiero enviarte diáconos de la iglesia para que prediquen, músicos para que canten. Y empezó el movimiento, se expandieron 16 casas. Y después ya había momentos que la gente ya no cabía en las casas que habíamos abierto para los hogares, hasta el punto que se convirtieron en iglesias. Después una casa con la que empezamos llegaron 40 personas, llegando 60 personas, 80 personas, 100 personas, 120 personas, y ya no cabían. Y el pastor dijo: esto ya no puede continuar así, ahora vamos a mandar un pastor y vamos a establecer una iglesia allá. Después otra casa empezó a ver lo mismo, hasta que hoy existen 8 iglesias de esa visión que el Señor me entregó, que yo no sabía lo que estaba pasando. Por eso estoy aquí en este día convencido que cuando lo levantamos con el poder de Dios, que cuando le creemos a Dios, vamos a experimentar cosas grandes y maravillosas en nosotros, en nuestras esposas y en nuestra familia. Eso no falla, eso tiene que ser así. Pero cuando hay hombres y mujeres que nos levantamos en fe, es importante que nuestros hogares nos levantemos en una unidad. Yo no sé en un momento, en qué etapa, yo no me acuerdo cuando yo fue que un día llegué y apagué, estaba cansado, decía: Señor, yo no puedo seguir así, con esta frialdad, con esta misma rutina de ir a la iglesia y salir otra vez con lo mismo. Y un día llegué a la casa y yo a pesar de todo lo que había pasado, no a pesar, por la misericordia de Dios, todo lo que había pasado, yo no había recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y yo a la iglesia que iba, yo le decía que oraran por mí: por favor oren, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y era tanto el hambre que había en mí, que me vino un martes saliendo del trabajo y había una oración de unas viejitas ahí. Y yo entré a la iglesia y le dije: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y una de las viejitas me dice: siéntate ahí, híncate ahí y repite aleluya, aleluya, aleluya hasta que te canses. Y cuando ya empiezas a sentir que hay otra lengua, entonces es que Dios te va a bautizar. Y yo estaba 3 horas, aleluya, 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 y nada pasó. Después fui a otro servicio de oración que estaban otras hermanas, y una de ellas me dice: para que recibas el bautismo del Espíritu Santo tienes que repetir lo que yo repito. Yo decía: bueno, yo lo quería. Entonces yo empecé a repetir lo que ella me decía y empecé a repetir, pero yo no sentía nada. Y salí de esa casa, total que después fue tanto la frustración en mí que un día le dije: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. ¿Qué es lo que necesito? Y esa ocasión llegué y apagué. Le dije a mi esposa, era un lunes, después de que pasó ese tiempo y toda esa vergüenza que me hicieron pasar ahí repitiendo todas las palabras y sin ningún resultado. Yo llegué a la casa un lunes agotado, cansado, con esa hambre de recibir de Dios, porque yo quería más de Dios. Yo quería experimentar el poder de Dios, no solamente en mí, sino en mi esposa y en los lugares donde yo fuera. Llegué a las 3 de la tarde y le dije a mi esposa: apágame todo, apaga la tele, apaga la computadora, apaga los teléfonos, cierra las cortinas a las 3 de la tarde y vamos a poner música de adoración, porque hoy tiene que pasar algo. Hoy yo no me levanto desde este lugar hasta que yo sea lleno de la presencia de Dios. Y entonces empezamos a orar. Dieron las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la noche, y nada pasaba. Hasta que por las 9:30 yo empecé a sentir un fuego y yo no sabía lo que estaba pasando. Empecé a reírme como nunca antes, empecé a llorar como nunca antes, y después de ahí empecé a decir: Ramama requetere baba, Romamamo shendele baba baba baba, porque es el poder de Dios, hermano.
Cuando tú tengas esa hambre por Dios, no importa lo que está alrededor, Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. No importa lo que pase alrededor. Déjame decirte que el que busca a Dios va a ser bendecido. Y una persona bendecida es una persona capacitada. Momento, porque no quiero decirlo esto conmigo ronca. Una persona bendecida es una persona capacitada para triunfar en contra de cualquier circunstancia que se levante. Una persona bendecida es una persona habilitada y empoderada para vencer en contra de todos los obstáculos que se presenten. Y eso es lo que debemos conquistar, eso es lo que debemos de traer a nuestros hogares. Lo que yo te estoy diciendo aquí es un testimonio de vida que me sucedió a mí. No lo estoy inventando, no lo estoy diciendo por vanagloriarme, lo estoy diciendo porque es el poder de Dios operando a través de nosotros cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios. En estos últimos tiempos es importante que manifestemos el diseño de Dios con todo nuestro poder. Yo me gozo cuando veo aquí a los hermanos, y cuando yo recibí esta asignación, fui a la cabina de audio y yo no sabía para qué me había llamado el apóstol. Y cuando él me quedó viendo y me dijo, ¿cómo se está portando? Uy, le dije, bien. ¿Y cómo se siente? Bien. Pues va a predicar el 23 de noviembre. Y yo salí turbado de ese lugar, pero no una turbación mala, sino una turbación buena, un deseo de empezar a buscar la presencia del Señor, porque yo, el Señor, dije, es un privilegio grande, no lo tomo en poco, porque mi deseo, hermano, es que la presencia de Dios se manifieste a través de mi vida, que donde yo vaya la gente pueda ser bendecida, que donde yo vaya ellos puedan ver la imagen de Dios en mí, porque en mí no hay nada bueno. Cuando nosotros experimentamos y entendamos que nosotros no hay nada bueno, que sin Dios nada podemos hacer, entonces podemos tener ese deseo más intenso de buscar a Dios. Muchas veces, yo se lo digo porque vengo de caminar por muchos lugares y no por desorden, porque yo trabajaba en una asociación que me asignaban a visitar muchas iglesias en toda la ciudad de Nueva York, en Long Island, bueno, en todos los lugares. Y cuando le digo que usted está en una buena iglesia es porque usted está en una buena iglesia. Y cuando le digo que usted aproveche este lugar es porque yo le digo con todo mi corazón que no desaproveche el mover de Dios que está aquí, sino que vayamos de avivamiento en avivamiento y de gloria en gloria. Pero eso va a depender del hambre que haya en nosotros para atraer la presencia de Dios a este lugar más y más. No es solamente trabajo del pastor, no es solamente trabajo de los músicos, no es solamente trabajo de los servidores que yo me gozo cuando los veo ahí orando temprano en la mañana y que se han levantado de madrugada a orar y a interceder por este lugar. Pero tú y yo que estamos aquí para recibir, vayámonos con esa provisión y pongamos en práctica todo lo que Dios nos da en este lugar, para ejercerlo en nuestros hogares, para ejercerlo en nuestros trabajos, para ejercerlo aún en las escuelas donde van nuestros hijos. Yo cuando voy al trabajo voy en bicicleta y a veces la gente piensa que yo estoy loco porque yo voy orando. Cuando voy en la bicicleta le digo, Señor, bendice ese edificio. Ahí, Señor, que tu palabra se revele ahí, que los que no han creído en tu nombre, los ateos, los incrédulos, los homosexuales, las lesbianas, toda la gente que vive ahí, tu palabra se revele y te la reveles en visiones, en sueños, en manifestaciones, porque ese debe ser el deseo de nosotros, que no solamente nosotros seamos salvos, sino que toda nuestra generación entre en la salvación que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y cuando voy a dejar las comidas a los edificios, me meto a los apartamentos y voy por los pasillos y voy tocando las paredes y digo, Señor, aquí donde no ha entrado tu palabra, aquí donde el hombre se ha puesto duro, Señor, que venga un rompimiento, que venga un avivamiento. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú puedes traer un avivamiento a esta ciudad en medio de la dureza del corazón de los hombres de esta última generación. Si nosotros nos levantamos a clamar con un corazón contrito y humillado, Dios se va a manifestar a unas dimensiones como nunca nos hemos imaginado. No es una palabra dicha por decir. No es solamente que escuchemos que Dios, vengamos a un predicador y otro predicador y otro predicador
y que los escuchemos decir: Dios va a hacer cosas grandes en estos últimos tiempos. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo pongo en práctica, y por eso he creído que Dios puede hacer cosas grandes, no solamente en mi casa, ni en mi familia, no solamente en mi trabajo, sino en toda esta ciudad. La presencia de Dios se puede manifestar como nunca antes. Pero ese es el trabajo y el dominio que Dios nos ha entregado a nosotros. Ya dejé el mensaje por acá. Como le decía, el enemigo opera a través de mentiras, a través de ciclos de maldición. Estos ciclos de maldición se generan a medida que va pasado el tiempo. Se van desarrollando rebeliones, deshonra de una generación hacia otra, y eso hace que la generación entre en un engaño y caiga en esta cautividad, que entran en unos ciclos de maldición de los cuales no pueden salir. Pero cuando un pueblo se levanta a orar, esos ciclos se pueden romper. Porque eso sucedió en mi vida, con la vida de mi madre, como le contaba el testimonio. Y he visto muchas cosas que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, y por eso me gozo de haber llegado a este lugar, porque llegué al lugar correcto, al tiempo correcto y al momento correcto. Y estoy muy contento de estar en este lugar. Estoy muy contento de empezar a experimentar niveles de gloria mayores que no había experimentado antes. Estoy contento de experimentar la libertad del Espíritu Santo de Dios, que me empieza a libertar del viejo hombre cada día que pasa. Y por eso cuando yo puedo, yo vengo a la casa de Dios a gozarme. Y muchas veces, aunque me he tratado de dormir en esa esquina, pero me sacudo y digo: Señor, aquí estoy. Porque yo a veces los sábados trabajo hasta noche, y llego ya noche a casa y me levanto el domingo temprano, pero es un privilegio venir a la casa de Dios. Es un privilegio, hermano, estar en medio de hombres y mujeres que han entendido la visión y el propósito de Dios. Pero es importante que nosotros como iglesia ayudemos para que ellos no se cansen, y para que nosotros nos levantemos también y nuestras vidas puedan ser usadas por Dios en una dimensión mayor. Que esta obra se pueda extender a otros lugares como lo está haciendo, pero a una dimensión mayor. Yo lo creo, hermano, yo lo creo que eso puede suceder. Como le decía, el diseño de Dios es muy importante, pero también por encima de todo eso, de la búsqueda de Dios, de la adoración a Dios, del deseo para que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, es importante que en estos últimos tiempos, para que no seamos embatidos por las artimañas del enemigo, para que no seamos engañados por las mentiras de Satanás, para que no seamos alcanzados por los planes que se han generado y diseños que se han generado desde el mismo infierno, es necesario que nos vistamos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir el día malo, dice Pablo. Es importante que nos pongamos la armadura para vencer las circunstancias y las situaciones que se están levantando en estos últimos tiempos. Sin la armadura no lo podremos hacer. Le voy a explicar por qué. Porque es necesario ponerse la armadura. Porque es la única manera de ganar nuestras batallas en una dimensión espiritual. Las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos y todo lo que estamos enfrentando y todos los retos que estamos por enfrentar, no los vamos a poder vencer por nuestras propias fuerzas. No los vamos a poder vencer por el conocimiento intelectual que hemos adquirido. No lo vamos a poder vencer por la posición económica que nosotros tengamos. Las batallas que nosotros tengamos que librar en estos últimos tiempos van a ser libradas desde una dimensión espiritual, y para eso hay que llenarnos del poder de Dios y ponernos la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así dice la palabra de Dios. La armadura de Dios nos habilita para pelear desde una dimensión espiritual. La armadura de Dios, cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos ese poder que Dios nos ha dado a través de la armadura que es de Él para nosotros, empezamos a experimentar
un nivel de gloria mayor. Y ahí le va otro testimonio cortito que va a ser de edificación para su vida. Yo no entendía esto hasta que un día, hace 5 años, mi esposa cayó grave en el hospital de una enfermedad mortal y no había solución, no había nada. Y yo pedía oración en la iglesia y pedía oración por todos lugares, pero yo veía como que no había resultados. Y yo así lo había aprendido, que había que pedir oración. Y yo iba al hospital y lloraba y veía a mi esposa convaleciendo ya casi al borde de la muerte. Hasta que un día yo entendí este principio leyendo la palabra de Dios. Llegué y me tiré al piso y me recargué en la pared así. Y le dije: Señor, dame una estrategia, dame una palabra, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero que mi esposa se sane. Aunque los doctores dicen que no hay solución, aunque ellos dicen que me prepare ya porque en cualquier momento va a morir, yo creo que tú eres más poderoso que cualquier cosa, que tu palabra es más poderosa que la palabra de los doctores. Y entonces yo empecé a entender este principio en medio del dolor y empecé a usar la armadura de Dios y empecé a estudiar todo lo que referente a la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que era lo que más me motivaba. Y cuando yo empecé a aprender estos principios, cuando yo empecé a aprender que tenía que pelear esa batalla no desde un ámbito físico, psicológico, emocional, sino desde un ámbito espiritual, entonces yo le pedí a Dios su armadura. Le dije: capacítame con tu armadura, que de aquí en adelante yo voy a ser responsable para hacer lo que tenga que hacer. Mientras yo haga lo que yo tenga que hacer, yo sé que tú te vas a manifestar. Y entonces la próxima vez que yo llegué al hospital, llegué con firmeza, llegué creyendo, aunque mi esposa estaba hecho un hueso, aunque ya no podía caminar, ya no podía comer, ya no podía hacer nada, y los doctores me decían lo contrario. Abrí las cortinas de la camilla donde ella estaba en los cuidados intensivos y le dije: Señor, hoy declaro tu reino en este lugar, y hoy yo creo en tu palabra, hoy yo creo que tú eres un Dios sanador. Hoy cancelo toda palabra que los médicos han dicho. Hoy, Señor, yo me levanto para clamar por mi esposa, y no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que hacer, pero yo creo en tu palabra. Y de ahí empezó un mover y una manifestación de Dios poderosa en la vida de mi esposa. Fueron 5 años de proceso y fuimos de batallas en batallas, de victorias en victorias, pero vimos el reino de Dios manifestarse en todo el proceso de nuestra vida. Y hoy ella es una mujer sana, saludable, estable, que los doctores cuando iba al hospital le decían Doña Milagros, porque decían: esa es la mujer de los milagros. Y muchas veces me tuve que enfrentar. En medio de los hospitales hay un mover del infierno, donde la gente declara pura muerte. Los doctores se levantan a declarar muerte, los médicos y los enfermeros. Hay esta gente ahí que hace muchos sacrificios y muchas cosas dentro del hospital, porque yo lo vi. Yo me quedaba en las madrugadas y yo veía todo lo que hacían. Decía: es imposible que esto pase en este lugar. Y eso me creó un ardor dentro de mí para clamar con más profundidad, para entender que el propósito de Dios no es que el hombre esté enfermo, que el propósito de Dios que no es que el hombre esté en esclavitud, que el propósito de Dios no es que las familias estén en ese caos, que el propósito de Dios es que la familia y los hogares sean bendecidos. Y entonces empecé a clamar cada día. Ahí fue donde tuve el encuentro con el Señor a otro nivel mayor, porque todos los días oraba. Me levantaba a las 3 de la madrugada y declaraba sanidad y declaraba bendición, hasta que mi esposa iba sanando de una cosa, iba sanando de otra cosa, iba sanando de otra cosa. Tomaba como 20 medicamentos. Un día llegaron 80 doctores al pasillo donde ella estaba, al cuarto, porque la querían ver, porque ellos decían: llamamos a los doctores de Brooklyn, llamamos a los doctores de Queens, llamamos a los doctores de Bronx, porque esto que ha sucedido aquí no nos lo explicamos y queremos entender cómo ha sucedido esto. Y yo decía dentro de mí: pues no lo van a entender, porque es algo sobrenatural. Ese es el poder de Dios, no es algo de esta tierra, es algo que se conquistó desde el ámbito sobrenatural, desde el ámbito espiritual, creyendo en fe que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él no ha perdido ninguna batalla. Uy, ya me pasé. Bueno, entonces a veces son muchas cosas que uno prepara y
Cuando sube uno aquí se queda con 3/4 del mensaje. Pero por último, cuando nos ponemos la armadura de Dios, pasamos del ámbito físico al ámbito espiritual y nos convertimos en guerreros en el ámbito del espíritu. Así es como nosotros vamos a pelear estas últimas batallas de estos últimos tiempos. Que nada nos amedrente, que nada nos espante. Es verdad que cuando prendemos el televisor y vemos las noticias, como que quiere venir la impaciencia, como que quiere venir el miedo, el temor. Pero es importante que entendamos este principio, que cuando nos pongamos la armadura de Dios, venimos nosotros a ser esos guerreros en el ámbito del espíritu, donde tenemos la promesa de Dios, que Él nos daría la victoria, que si clamamos a Él, Él nos respondería, que si nosotros lo buscamos, Él nos lo encontraríamos, que si tocáremos su puerta, Él abrirá. Es una promesa de Dios. Hoy en estos últimos tiempos tenemos nosotros como familia, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que anhelar un encuentro genuino con la presencia de Dios. Porque es solamente un encuentro genuino que nos va a transformar, que nos va a traer convicción, que nos va a traer la realidad del reino de Dios a nuestras vidas. Que ya no va a ser como Job decía: de oídas te he oído. Que ahora vamos a decir, cuando tengamos un encuentro con Dios: ahora mis ojos te ven, ahora te puedo palpar, ahora puedo ver la manifestación de tu poder en mi vida y en los míos. Yo creo que eso es lo que todos queremos para nuestras vidas. Pero es importante que entendamos que el diseño de Dios está sobre nosotros y que Dios nos ha dado dominio, autoridad. Pero es necesario que esa armadura nos la pongamos. Es necesario que nos pongamos el yelmo de salvación. Es necesario que tomamos la espada del Espíritu. Y cuando Satanás quiera venir en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hogares, empezar a usar la espada. Satanás, tú no entras a este lugar. Dios ha prometido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo lo declaro, yo lo creo. Y empiece a orar por los cuartos de sus hijos. Empiece a orar por los lugares donde ellos descansan. Y empiece a ungir esos lugares para que la presencia de Dios se manifieste. Pero eso lo vamos a hacer desde un ámbito espiritual. No va a suceder con consejos. No va a suceder con pláticas. No va a suceder con programas recreativos. En esos últimos tiempos lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios y vestirnos de la armadura de Dios y tener un encuentro con Dios genuino. Más, que no nos conformemos con lo que hemos experimentado hasta el día de hoy, que queramos más de la presencia de Dios, que clamemos por un encuentro más profundo, más genuino, que lo que hemos experimentado, Señor, queremos experimentar más de tu gloria. Un encuentro es una cita divina que produce en nosotros hambre, que produce en nosotros que el propósito de Dios se manifieste en nuestras vidas y que nosotros seamos familias de victoria. Así es que en este día yo quiero que nos pongamos en pie. Si mi hermano del piano me ayuda, yo quiero orar para que nosotros sigamos hacia adelante con esa actitud que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Yo me impresiono cuando veo los corazones humillados en este lugar. Yo me impresiono cuando veo la gente adorando en este lugar. Pero yo creo que aún tenemos más que experimentar. Yo creo que Dios tiene mucho más para darnos en estos últimos tiempos. Yo creo que Dios se va a empezar a manifestar de una manera gloriosa en nuestras vidas, más y más. Así es que en esta hora, ¿por qué no nos tomamos de las manos ahí junto a su hermano? Si usted está salido de la banca, péguese a todos y vamos a hacer un clamor en este día creyendo: Señor, en este día hemos creído en tu palabra. En este día te damos gracias por la manifestación de tu poder en este lugar. Te damos gracias porque has escogido este lugar, porque has escogido a nuestro apóstol, porque has escogido este grupo de líderes para este tiempo. Y hoy venimos en el nombre de Jesús a declarar tiempos de victoria, tiempos de gloria, tiempos de unción, Señor, donde experimentaremos cosas mayores, porque hemos entendido en este día, Señor, que es por tu amor y por tu misericordia. Oh Señor, en el nombre de Jesús,
Hoy en este día clamamos, Señor, para que nuestras familias sigan yendo de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, hoy hay aquí un pueblo que se levanta para clamar por una generación llena de tu presencia. Aquí hay un pueblo, Señor, que estamos unidos como un solo cuerpo, Señor, para creer que en nuestros hogares se manifestará el poder y la presencia de Dios a una dimensión mayor. Que lo que no hemos experimentado aún, lo empezaremos a experimentar. Que lo que no hemos tocado, lo que no hemos tocado hasta el día de hoy, lo empezaremos a palpar. Que los territorios que no hemos conquistado, Señor, como familia, como iglesia, empezaremos, Señor, a conquistarlos en el nombre de Jesús. Hoy venimos en una unidad, Señor, a decirte que queremos más de ti, que queremos más de tu presencia, que queremos más de tu gloria, que queremos más de tu Espíritu, Señor, que no estamos conformes con lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Mira el corazón, mira el clamor, Señor, en esta hora que se levanta, porque aquí hay un pueblo, Señor, que tenemos hambre de ti.